Hola gente, bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto llamado Funcional Taller el Podcast. Como siempre, les repito, mi nombre es Alejandra, soy arquitecta de profesión en México. El día de hoy vamos a darle continuación a la serie de episodios relacionados con los materiales utilizados en la industria de la construcción. Y hoy toca hablar de nada menos y nada más que el hierro y el acero, su origen y usos. Para comenzar, es necesario aclarar que por acero se le conoce a todas aquellas aleaciones de hierro y carbono en las que el contenido de este en disolución sólida en el hierro está en un rango desde 0.01 hasta 2.1%. Por lo tanto, existen varios tipos de acero. Luego entonces existen distintos usos. Seguidamente hay que comentar que tanto el hierro como el carbono se encuentran presentes en abundancia en la corteza terrestre. De hecho, el hierro particularmente es el segundo metal más abundante en toda la corteza terrestre, superado solamente por el aluminio. Pero el hierro siempre se encuentra mezclado con otros elementos. De hecho, al hierro terrestre se le conoce como hierro telúrico. Este realmente no se halla en forma metálica pura o libre, salvo el que viene de origen meteórico. Sí, señor, existe un elemento llamado hierro meteórico. Sin ahondar muchísimo, como su nombre lo indica, proviene de meteoritos que han caído a la Tierra. De hecho, como dato particular, hasta hace unos 150 años era muy difícil reproducir acero por la complejidad del proceso de fundición y elaboración. Sin embargo, la gente encontraba el hierro meteórico en forma de rocas y este era bastante maleable. Entonces ya se podrán imaginar que culturas antiguas lo utilizaron. De hecho, si hablamos de orígenes, podemos decir que la primera pieza de hierro de la cual se tiene registro fue descubierta alrededor del año 4000 a.C. ¿Y por quién creen? Pues sí, la cultura egipcia. Y bueno, hay que reconocerle el uso de este material literal como caído del cielo. Como ellos realmente encontraban este material a manera de piedra y la cual, como ya dije, era maleable, pues se les hacía fácil poder obtener ornamentos o joyería de ellos. De hecho, para este uso no fue tanto para el uso constructivo en este momento, pero pues ya lo conocían y lo trabajaban. De hecho, las culturas milenarias, como es el caso de los egipcios, consideraban este elemento como un regalo de los dioses. De aquí damos un brincolín a la Edad Media, donde aparecieron los primeros forjadores de ciertas aleaciones del hierro, llamándolas hierro forjado. Déjenme explicarles un poco de cómo era este proceso. Este consistía en calentar una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un horno o forja. Hay que decir que este proceso reducía el mineral a una masa esponjosa de hierro metálico lleno de una escoria formada por impurezas metálicas y cenizas de carbón vegetal. Esta esponja de hierro, al rojo vivo, se retiraba mientras permanecía incandescente y se golpeaba a martillazos para expulsar toda la escoria y consolidar el hierro. En ocasiones esta técnica incluso lograba producir acero en lugar de hierro forjado. Más adelante aprendió a fabricar acero calentando el hierro forjado y carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días, gracias a lo cual el hierro absorbía suficiente carbono para convertirse en acero. Digo esto y pienso en los herreros medievales forjando espadas para la batalla.
También pueden investigar otros procesos bastante interesantes, incluso a partir ya de 1700 y fracción. No recuerdo ahorita el nombre. Aparecieron varios ingleses que desarrollaron los primeros y varios procesos para producción y forja de hierro y acero. Y bien, después de este corte comercial y metiéndonos un poco a lo que nos interesa, que es el hierro y el acero en la construcción, comencemos por el hierro fundido, el cual se hizo bastante popular por lo económico de su producción durante la Revolución Industrial para la construcción de puentes, así como estructuras, digamos un ejemplo, estaciones de trenes. Lo primero que se me viene ahorita en la cabeza. En ese momento el acero moderno aún no se había desarrollado. Luego entonces la arquitectura industrial fue la primera en incorporar el hierro en lugar de madera, principalmente como una medida de protección contra, ¿qué creen? Así es, contra incendios, cosa que se había vuelto muy común desde la introducción de la máquina de vapor. Era obvio que aumentó bastante el riesgo de accidentes producidos por incendios. Y bien, el modelo de fábrica inglés del siglo XIX era el de una estructura de vigas y pilares de hierro fundido. Recuerden que pilares o columnas trabajan a compresión, con paredes de ladrillo y bóvedas. La fundición también fue utilizada masivamente para la implementación de mobiliario urbano en ciudades planificadas, con criterios de higiene del siglo XIX. Por decir algo, en París, las fuentes Wallace de 1870 y las columnas de Maurice de 1868 o los edificios Guimard de estilo Art Nouveau e incluso las famosísimas entradas del metro de París. Todo tipo de rajes arquitectónicos cuyo origen puede rastrearse en Inglaterra al menos desde 1734, se comenzó a aplicar de forma masiva en todo tipo de edificios, dado el bajo costo de su producción e imponiendo incluso un estilo ecléctico, popular o estético con acabados uniformes. En algún punto de toda esta locura del hierro, más adelante el acero, con la construcción de edificios públicos, como estaciones, incluso como fábricas, pero sobre todo en puentes, llegó un punto en el que el hierro, una variedad de hierro forjado llamado acolchado, el cual fue muy usado para el desarrollo de vías férreas. Llegó un punto en el que por las exigencias de mayores dimensiones ya no era capaz de soportar esa tensión y por lo cual en algún punto de toda esta innovación se prefirió optar por el acero moderno, el cual era y sigue siendo más apto para soportar grandes claros, además de su ligereza. Hay que mencionar la tolerancia al calor. Hay ciertos grados y obviamente el acero, no voy a decir que el acero es indestructible porque sería mentir, pero el acero tiene propiedades un poquito más tolerables con respecto al hierro a la hora de soportar incendios. Y bien, aquí me gustaría mucho compartirles algo que estuve investigando, y es que entre los primeros ejemplos de arquitectura, por ejemplo monumental, se incorporó el hierro a la cúpula de la Louvre, que es como el mercado de los granos de París. Y bueno, en el tercer tercio del siglo XIX, las mejoras tecnológicas que estaban sucediendo, por decir algo, el hierro corrugado ya fue inventado en la década de 1820. Tengo apuntado el nombre del británico Henry Robertson Palmer, el cual fue un arquitecto e ingeniero. Era un ingeniero. Y su uso se extendió a la arquitectura rural en los Estados Unidos y otros países desde la década de 1840, más o menos. Y
Las innovaciones de la industria siderúrgica generalizaban el uso de planchas de hierro, perfiles doble T y un acero de mayor calidad y un precio cada vez más bajo. ¿Recuerdan que les comenté que investigaran sobre varios tipos de producción y forja de hierro? Bueno, uno de ellos es el llamado convertidor Bessemer. Y bueno, en 1867, Charles Drake, de Patent Concrete Building Company, patentó el uso de paneles de encofrado de hierro en lugar de madera. Esto sí lo acabo de leer porque era muy difícil de recordar el Patent Concrete Building Company. Y bueno, con toda esta fiebre que ya mencioné, comenzaron a construir edificios de hierro fundido en Estados Unidos, especialmente en el barrio Soho de Nueva York, también en Londres, en la cúpula de hierro y vidrio de 18 metros de diámetro que había sido erigida en la bolsa de carbón. También hay que mencionar el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, el cual está construido con un estilo neogótico, pero que implementó el hierro fundido. El refinamiento en la fundición de hierro terminó, como ya dije, con todos estos ejemplos, siendo aceptado incluso como un material noble para la realización de estructuras que hasta entonces estaban reservadas para el bronce. E incluso la aceptación social del hierro, fue increíble, visto por elementos arquitectónicos visibles, se había vuelto un boom. Porque la arquitectura de hierro y vidrio, con un ejemplo claro que ahorita, no puedo olvidar, siempre lo he tenido en la cabeza, y es el Palacio de Cristal de Joseph Paxton en 1851. Esta obra en particular demostró las posibilidades de los nuevos materiales para la arquitectura prefabricada. Estamos hablando de 1851 y ya hablamos de arquitectura prefabricada, puesto que esta obra del Palacio de Cristal fue ensamblado, desmontado y vuelto a ensamblar en muy poco tiempo, a pesar de sus dimensiones. Si no me creen, váyanse a Google, échenle una googleada. Y bueno, a partir de esto se aplicaron criterios similares para los nuevos edificios, como galerías, mercados cubiertos y, como ya dije, la arquitectura ferroviaria con estaciones monumentales. Y bueno, ya en el último tercio del siglo XIX, en el momento de la construcción de la ópera Garnier, entre 1861 y 1875, el hierro ya se usaba de manera natural y profusa en todo tipo de elementos estructurales, especialmente, como ya dije, columnas, vigas y placas unidas por remaches. Incluso en 1871, el gran incendio de Chicago dio paso a la reconstrucción de esa ciudad, con los primeros rascacielos de estructura de acero. Aquí incluso ya pasamos al acero. Y hay que decirlo, los edificios de hierro más importantes del siglo XIX fueron construidos por ingenieros franceses para la Exposición Universal de París de 1889, con la Torre Eiffel y la Galerie de la Machine. Para recapitular, el hierro fundido no es un buen material estructural para manejar la tensión y los momentos de flexión debido a su fragilidad y su resistencia a la tracción relativamente baja en comparación del acero y el hierro forjado. Hay que señalar que debido a las dimensiones, en algunos casos los puentes y edificios construidos con hierro fundido fallaron. No obstante, el hierro fundido tiene una buena resistencia a la compresión y se utilizó con éxito para ciertos componentes estructurales en puentes y edificios antiguos bien diseñados. Recapitulando, el hierro fundido se ha utilizado durante siglos y se empleó en la arquitectura en un periodo premoderno, hasta finales, por qué no decirlo, del siglo XIX. En conjunto con el hierro fundido y el hierro forjado, funcionaron bastante bien
para los requerimientos de la época. No obstante, como todo, los requerimientos de mayor dimensión, mayor altura, mayor longitud, ya fueron rebasando las características propias de este elemento hasta evolucionar al uso del acero, el cual en la actualidad es frecuentemente utilizado en la construcción de rascacielos, desde los más comunes como el Empire State o hasta el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa en Dubái, al menos hasta el día de hoy. Y bien, estoy muy consciente que esta vez ahondé un poquito más en cuestión de estilo o de arquitectura, pero hombre, que es parte del conocimiento que he venido a compartirles. Espero que lo hayan disfrutado y ahora sí me despido, no sin antes desearles buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchen. Hasta la próxima.